Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues el viento no va a aflojar. De hecho, todo está previsto que a partir de las 6 de la tarde todavía siga incrementándose, sobre todo en la parte sureste de la isla de Lanzarote, con velocidades que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Don Pedro Martín, menos mal que usted el viento no lo lleva, ¿no? Qué forma más elegante de decirme que estoy no, gruesito, por no decir entrado en carne. No, porque usted es un hombre fuerte. No, hombre, a mí no lleva casi nadie, pero sí es verdad que es una situación incómoda, por no hablar de las posibles destrozos que producen los vientos con estas intensidades, ¿no? Pues la verdad que sí, don Pedro, porque realmente ayer ya soplaba de manera importantísima y hoy otra vez, Andrés, también sigue soplando el viento, sobre todo a partir de las 6 todavía se va a incrementar más y hay una prealerta por viento, ¿no? Sí, buenas tardes. Y más que va a soplar, creo que a partir del miércoles, jueves, viernes, y vienen rachas más fuertes. Es decir, que todavía va a haber más. ¿En serio? ¿El viernes vamos en avión yo? Pues sí. Bueno, los aviones, yo no sé cómo la gente sale, no pasa nada, porque si salen es porque ellos pueden salir, pero yo realmente, buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. A Ullané, la verdad es que no volaría en esta época. Hombre, está clarísimo que bueno, el viento no interfiere para nada. Vamos. Interfiere si es rayado y lateral. Sí, pero quiero decir que nunca se ha cerrado ningún aeropuerto canario por viento. Es muy complicado que se cierre. Lo que sí que ha habido a lo mejor un avión que le ha costado aterrizar. Y claro, si estás dentro del avión, te cuento yo cómo lo pasas. Y yo que para eso la verdad es que soy bastante miedosito. Pero Jorge, ayer el registro en el aeropuerto de César Manrique del viento fue de 74 kilómetros hora. 74 kilómetros hora. Claro, o sea que la prealerta se puso ayer por la tarde por parte del gobierno de Canarias, ya había puesto el aviso amarillo la EMET, pero desde el sábado ya había un viento en Lanzarote impresionante. Bueno, ayer, por ejemplo, gente que fue a Papagayo dice que tuvieron que volver porque la tierra corría, que te dolía hasta las patas. Pues si en Papagayo corría, me imagino en Famara, ¿cómo estaría eso? Bueno, o sea, a lo mejor corría menos. Famara a lo mejor corría menos porque había menos intensidad por esa zona. Venía de distintas formas, ¿no? Sí, yo estuve ayer, yo creo que fuimos los únicos que sacamos un barco a navegar en Playa Blanca, eran mis primos y yo, y al final nos metimos en el recodito ese debajo del castillo de las Coloradas que tiene ahí, y al final fue echarnos el baño allí y tal, y se veía que no había nadie en la playa, en Papagayo no había nadie, y barcos habría uno que estaba fondeado, no sé de cuándo. En cambio, esto es del sábado, evidentemente, claro, porque es el día que tenía menos... Puerto Carmen estaba bien el sábado. Bien, ¿no? Y Playa Blanca, hacía mucho calor. El sábado hacía más calor, yo creo, que el domingo. Sí. Y luego en Playa Blanca, Pueblo, sí estaba perfecto, en lo que es la playa la playa del pueblo, la Playa Blanca. Bueno, lo que da nombre precisamente al pueblo de Playa Blanca es esa playa. Bueno, por cierto, que la última hora, Valentín, a nivel de España, es que finalmente el señor Cerdán, el que era mano derecha de Pedro Sánchez hasta hace una semana, finalmente ha ingresado en prisión. Hoy declaraba ante el Supremo y la Fiscalía, el señor Luzón, le pedía que por... La Fiscalía solo no. Bueno, todas las partes acusadoras y la Fiscalía. La parte el único que no pedía entrar en prisión era él. Ya, pero bueno... Él pedía que le televisaran la... Ya, pero en la otra ocasión, Ábalos y Acoldo, también las partes acusadoras pidieron la prisión, pero si no lo pierde el fiscal, es muy complicado. Sí, además, prisión provisional, comunicada y sin fianza, y por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencia y organización criminal. Él declaró respondió a las preguntas de su abogado, no respondía ni a la fiscalía, ni a la acusación particular, ni al juez, y negó que cobrara comisiones, que cobrara mordidas, negó que fuese el gestor de esas mordidas, negó que le hubiese dado dinero al Partido Socialista, o sea, el tema financiación ilegal, y no se reconocía tampoco, como hizo en su momento el señor Ábalos. Aquí estamos viendo el momento en que ingresa, en este caso, a primera hora de la mañana, a la sala del Tribunal Supremo, en Madrid. Bueno, en cualquier caso, yo no sé si ahora mismo ya está en dirección a la cárcel. Yo por lo menos no lo estaba mirando. Pero lo más probable no lo sé, es que si decretaron la prisión tenga que ir directamente, es decir, no puede ir por su casa a coger el bolso. Se lo tienen que llevar algún familiar, por desgracia, para él, ¿no?
Pero bueno, la verdad que es una situación, yo creo que esa era la peor imagen, Andrés, que quería ver el Partido Socialista y sobre todo Pedro Sánchez, que su mano derecha, la persona de confianza durante los últimos 6 años, o 8 años por lo menos, porque eran también los del PUYOT. Pues, desde el 2014. Sí, 2014. Sí, pues que se le viera ingresar, o que tuviera que ingresar. Es la imagen, yo creo que estaba todo el mundo deseando que no se, sobre todo en el gobierno de España. Sí, en el Partido Socialista, ¿no? Un hombre tan cercano y con ingreso en prisión, y además que me imagino que también lo habrá hecho el juez también en el sentido de, no sé si destrucción de pruebas o otro tipo de cosas, y la verdad que se le acerca, ya en el entorno está, pero claro, ya va con contundencia, ya estamos hablando ya de ingresos en prisión, de cosas cada vez más avanzadas en el procedimiento. Cuando hablábamos, por ejemplo, lo de Gustavo Matos, al final no ha quedado nada, no hay ni siquiera una imputación, no hay nada, pues bueno, pues se entiende, pero en este caso ya está muy cercano y claro, bueno, se cree que hay conversaciones también, incluso ya con Pedro Sánchez, por eso evidentemente yo no sé si se sacarán a la luz o no, pero la verdad que no son bien. Conversaciones que pueden ser comprometidas en el ámbito político, no tanto en el ámbito judicial, porque eso son dos planos diferentes, es decir, usted puede, porque usted cuando habla a nivel interno con el secretario de organización hay muchas cosas que se dicen y se hablan, de hecho ya hay algunos audios que se han conocido, pero por lo visto los que saben de esto, lo que yo le he oído es que no hay nada de momento que implique de manera directa al presidente, a Pedro Sánchez, en asuntos en la comisión de algún delito. Otra pero cosa sí hay estrategia, sobre todo. Efectivamente, sobre partido, todo con Puigdemont. Lo más complicado también puede ser, porque es verdad que sí, eso dicen que sí hay audio, aunque por el momento no han salido, de la posibilidad que le dijera Pedro Sánchez a Santos Cerdán que intentara un acercamiento a Ábalos cuando el malísimo era Ábalos. Ahora ya pasa a un segundo plano, no junto con Koldo. Y evidentemente ya está Cerdán camino de prisión, camino, ¿no? Lo saca el país, ¿no? La forma, a ver, yo evidentemente no entiendo de eso y no sé los audios, el contenido que tienen, pero depende de si se puede demostrar o no esos ofrecimientos a cambio del silencio, ¿no? De esa omertad que se le pedía a Ábalos con respecto sobre todo a la posición de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, eso de la colocación en consejos de administración o en 3 tertulias, eso habría que explicarlo. Yo no sé si llega a poder hacer delito porque puede tener una contraprestación, pero hombre, ético no lo parece. No, y que organización criminal, tal y como decía antes también Valentín, implica un tejido, entonces ¿hasta qué punto se investigará ahora? No lo sé. Hombre, entiendo que va más por el camino de Koldo y... Pero, aquí sí. Lo que también yo creo que el juez ha querido enviar un mensaje y la Fiscalía a Ábalos y a Koldo también, como diciendo, porque ya lo decían ayer los analistas, que el señor Cerdán se creía que con no declarar, me refiero a no declarar a las preguntas del... No responder, no responder a la Fiscalía, pues con eso se garantizaba no ir a prisión. Sí, no ir a prisión. No, y se protegía. Claro, protegerse sí, porque de momento él ha negado y es un derecho constitucional. Todos los delitos que se le imputa. Él dice que todo esto es una operación política porque no le perdonan que él haya sido el muñidor de la moción de censura. Que en su y de los pactos con Bildu y con Bildu y con PNV y con Puigdemont, evidentemente. Por cierto, que ya hay sustituto del señor Cerdán en las negociaciones con Puigdemont. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? Ah, que no adivina, vive por aquí cerca. De vez en cuando, en época de verano sobre todo. Y no es Pedro Sánchez. Sí, el señor Zapatero, ahora sí, el nuevo negociador con el señor Puigdemont. Que como sabemos, el señor Zapatero, vamos, es el hombre que ahora tiene la mayor confianza en el señor Pedro Sánchez a pesar de todo. No, yo me imagino que Puigdemont le ha dicho, aquí no me mandes a un mindungui, aquí mandas a alguien con peso político. No me mandes sobre todo a ningún secretario de organización, que los 2 últimos te han salido un poco ranas. No, pero hombre, querrán darle también que le den rango de, hombre, un expresidente es un expresidente, no es cualquier cosa. Ya también le sirvió, en fin, para todas las negociaciones con Venezuela y con todo este tema. El señor Zapatero sirve para un roto y para un descosido. Bueno, vamos porque este tema va a seguir y va a seguir siendo actualidad, pero vamos con temas de Lanzarote. Andrés, muchos accidentes, vuelcos. Yo lo sigo insistiendo. Yo este fin de semana estuve mucho en las carreteras
Y realmente es que se conduce a una velocidad extraordinaria. Hay que tener mucho más cuidado. Si en Lanzarote se tarda lo mismo ir a 80 que a 100, se tarda lo mismo exactamente, porque como hay cola, si usted va a 100, después va a encontrar cola, y al final lo único que está corriendo es riesgo, y respete sobre todo la distancia, que es una cosa y poniendo que dice, riesgo a los demás también. Claro. Distancia es una de las cosas que dice la Guardia Civil, que es una de las principales causas de muchos accidentes que hay en Lanzarote. Bueno, Lanzarote y en toda España. Sí, aquí estamos viendo, esto era Poruga, ¿no? Este era Sí. uno de los del sur. Sí, también además ahí el Fue día ayer, yo pasé ayer por ahí. el día parece ir más limpio, pero también fue un fin de semana complicado porque había viento, Sí. eso también desestabiliza. A mí ayer ¿Cómo una era guagua, la calibruma? La calibruma. olor a es- bruma. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Ah, esos son... Calibruma es... La calibruma. sí, Las brumas matinales. La que bruma con la mezclado calima. con la calima. Claro, ahí, ese es el rescate que creo que fue en la zona de los hervideros. O sea, que... que este hombre escapó loco porque se cayó a una altura de 4 metros en los Pues sí. hervideros Y se dio en la cabeza. y se dio en la cabeza, ¿no? Se acaba de vivir. Increíble, yo de verdad es de que- nacer acá. En fin. Y luego, Andrés, los accidentes, que quiero fueron más, ahí ustedes lo sacan, pero hubo otro accidente el fin de semana en las laderas de Teguise, y otro, si no recuerdo mal, por la zona de Nazaret también, es decir, que por Teguise, Sí, creo que sí. dos vuelcos. Y menos mal que... ¿Tuvieron que ver con la Noche Blanca? No, fue antes. Y Andrés, y sobre todo lo que más ha llamado la atención, lo más leído en los medios de comunicación, fue ese pleito de madrugada, bueno, ya casi amaneciendo, en Arrecife, ¿no? Ahí estamos viendo, Andrés, la pelea en la calle La Inés, la que está detrás. para que Esto no- es exactamente todavía en la calle José Antonio, en la esto calle ya- Manolo esto Millar. todavía empezó. Sí, Ahí donde empezó, sí. Ahí en una discoteca que hay, pues, bueno, sí, una discoteca que es, ahí estamos viendo, ya fueron los compañeros esta mañana y desde ahí corrió por esta calle hacia la derecha y bajo esos son restos de sangre. También se cree que hay como medio símbolos de esos de bandas, de esas, tipo Latin King. Está cogiendo la cosa un color no muy agradable, pero bueno, también es verdad que son en determinados momentos y una especie de parte de una población muy específica que acude en esos sitios, no sé relacionado con qué, pero la verdad que eran unos golpes que se ven y hemos pixelado porque ahí puede haber jóvenes o menores de edad. Y el vídeo en sí es muy desagradable, la verdad que las peleas estas son muy desagradables y había sangre y la verdad que es esto. Y luego está el vídeo este que no sé si es una exclusiva de Lancelot, pero yo no lo había visto por ahí. En este caso, Andrés, lo cierto es que también hay una foto que no sé si la pueden ver, que se ve ya al menos dos o tres personas en el suelo. Sí, y siendo asistidos ¿cómo? hay uno, pero completamente ensangrentados y la verdad El que yo resultado creo... de la paliza, o Claro, de la reyerta. ¿no? Eso lo vi en Lancelot Digital. Ahí Fueron la imagen. tres personas fueron trasladadas al hospital Molina Rosa. o Es sea que, a ver, los vecinos de la calle La Inés, porque claro, la pelea se produce ahí y efectivamente, como dices tú, Y después van corriendo y terminan en la calle La Inés, pues ya, pues eso, ensangrentados y pidiendo auxilio, porque es que no sabemos la situación en la que han quedado, si ya ha habido arma blanca también o qué, porque los vecinos lo que dicen, que además se dirigieron a Lancelot para decir que, bueno, que oían gritos desgarrados de auxilio a las 6 de la mañana de algunos de estos Es que es una de pena estos que no se chicos. vea la fotografía, digo, para que vean la... no, Y efectivamente están en el suelo tres personas, porque de ahí todas siguieron, con sangre. de ahí siguieron, ¿no? O sea, Claro, Para las traseras, donde están los aparcamientos. ¿no? claro. De ahí sí. De todas maneras, estas peleas hace tiempo que se vienen produciendo. Si recuerden que yo Bueno, antiguamente, yo vivía ahí. antiguamente, hace 2 o 3 años era continuo. Yo vivía ahí y cada vez que cerraba la discoteca, la salida de la discoteca era sobre todo cuando se producían los líos. Yo me he gozado, bueno, en el peor sentido de la palabra, peleas fundamentalmente entre dos hombres porque alguien le dijo algo a una chica en la discoteca. Por lo visto pelea, es la causa, ¿no? Por lo que leí en Lancelot, ¿eh? Tema de celos. Y peleas, pero vamos, prácticamente, y sobre todo los lunes, porque los domingos, concretamente en esa discoteca, pues parece que hay bastante ambiente. Lo que nunca había terminado con este grado de violencia, con la gente, pues bueno, ensangrentada. Nosotros hemos intentado conectar con el Ayuntamiento de Arrecife, con el gabinete de prensa, a ver si nos podía dar algún tipo de información más allá de la que nosotros nos facilitaron los vecinos.
y nuestras investigaciones, pero el Ayuntamiento de Arrecife, el Severino Betancor, ha dicho que no puede dar nada porque el alcalde, que es el jefe de policía, está en este caso presidiéndonos, en este caso como miembro de la autoridad portuaria, vía consejo. Pero a ver si mañana tenemos más posibilidades. De último, la verdad que nos está costando mucho conectar, sobre todo cuando hay cosas negativas para la ciudad, pero que, a ver, el alcalde no tiene culpa ninguna de que se ocurran estos tipos de cosas. Esto son cosas impredecibles y no se puede. Otra cosa es que podamos decir que necesitamos más vigilancia, pero no, aunque por mucha vigilancia que ponga, eso hubiera ocurrido igual. Pero sí dar sensación de seguridad con patrulla en la calle para que, por lo menos, los fines de semana haya esa sensación de seguridad. No, pero yo también digo, el local, el establecimiento, es verdad que dices tú, ellos eso produce fuera, vale. Pero también puedes, no por reincidencia, sino también, por ejemplo, había una política ya de sacar los bares de la calle José Antonio. De la calle Esta es la fotografía, Andrés, que yo te decía, que ahí es el resultado final de la pelea. Este es el resultado. Sí. 3 personas en el suelo, que es lo que tú decías, Valentín, muchos de ellos con gritos. Están siendo atendidas porque el que está agachado es del Servicio Canario de Salud. Sí, claro, el de pie es policía, los dos que están de pie. Y todos tienen restos de sangre. Hay uno el que está pegado al coche, que tiene prácticamente todo el estómago ensangrentado. Sí, porque hubo por heridas incisivas de arma blanca y luego, por supuesto, muchos golpes. Ahí en el vídeo anterior se veía cómo daban golpes. Además, siempre ese tipo es medio de cobardía. Eso cuando hay 4 o 5 encima de uno que está en el suelo. Eso es otra de las cosas que es increíble cuando se ensañan, ¿no? Con uno de los afectados, porque está bien que le golpees y tal, no está bien, pero bueno. Pero oiga, no continúe, ya lo ve en el suelo y le sigue dando patadas, quiere matarlo. Es que de verdad. En fin, pues esperemos que esto termine lo antes posible. Andrés, y hablando de delincuencia, ha sido detenido, que también ha sido muy llamativo, en este caso con peor resultado, que fue la muerte del que le llamaban el conejero, aparte de unos sicarios, pero fue en la ciudad de Telde, en Las Palmas. La detención es en Las Palmas de Gran Canaria. La detención es en la calle Gran Canaria, perdón. En Las Palmas de Gran Canaria, en la capital. Alvear, ¿no? Eso es próximo a las canteras y al parque. Pero la agresión fue en Telde. No, el asesinato. El asesinato de Josué. Fue en Telde. Vale, y estos son los 2 sicarios que asesinaron presuntamente. Y son detenidos. A Josué. Y por la mañana, al lado del Corte Inglés, en la zona de cerca del Corte Inglés. Sí, por la mañana. Sí, presidente Alvear con Cirilo Moreno. Eso es como dices tú, esas son todas la zona del Corte Inglés, Juan Manuel Durán, todas esas. Y hay muchas fotos. ¿La trasera de Corte Inglés puede ser? Sí, un poquito hay un más par de bares también por ahí. Sí. Y el presidente Alvear llega más para allá, más hacia el puerto, ¿no? Hacia el mercado del puerto. Y lo que ha sido notorio o noticia ha sido eso, que ha habido mucha imagen, debe ser que hoy en día ya con... No, y porque era temprano, ¿no? Era pronto, era por la mañana. Y fue muy rápido. Lo que pasa es que luego ya los quedaron inmovilizados, pero creo que fue clave las cámaras de... Hombre, que tiene un pedazo de dispositivo que se ve que hay un montón de agentes pero que ya los tenía más o menos para localizados. Lo siguieron desde el jueves con cámaras de la ciudad y siguieron hasta dar con ellos. Pues es muy importante, Andrés, que esto creo que fue de la policía, ¿no? Policía Nacional. Es muy importante, yo sigo insistiendo porque a veces no se puede evitar este tipo de cosas porque son, en este caso me imagino que era un tema de droga, ¿no? De tema un ajuste de cuenta. Seguro, pero sí, pero lo que fíjate cómo van ataviados o sea, es que están jugándosela con gente, son gente con armada y dispuesta a matar. ¿Están deteniendo a gente que mató? No, digo yo, claro. ¿no? Pero por eso digo que no sé si se ha fijado la gente. La gente llamó la atención con pasamontañas. Y que además... Y camuflados, porque ahí estaban fuera. Y que además, según lo que se ha publicado, son sicarios colombianos. O sea, no son parte de la otra banda que le dispara, sino es la otra banda la que contrata a un profesional contratado para profesionales. Sí. Y esto es pero digo que esto es muy importante porque parece que no, pero si esto, por ejemplo, queda sin resolver, la sensación de inseguridad es mucho mayor. Impunidad, sobre todo. Y de impunidad. Que puede valer cualquier cosa. Efectivamente. No, y sobre todo que puede seguir haciéndose. Esto por lo menos empezarán lo hace, pero la vas a pagar, ¿no? Esperemos que y recordemos que el culpable lo pague. Vamos. El chico asesinado tenía vinculación con Lanzarote, le decían el conejero, por eso le decían el conejero. El conejero tenía vinculación, o creo que la familia era de aquí, precisamente. Su padre creo que vive, me parece todavía en Lanzarote. Bueno, pues la verdad que nos alegramos porque la Policía Nacional, en este caso, haya actuado con rapidez, diligencia y con resultados aparentemente positivos, porque ahora todo esto
tendrá que ir a los tribunales y los jueces ya verán si efectivamente son los culpables o no. Bueno, Andrés, creo que la gente de Lanzarote, a pesar de que hay muchos burritos, pero también hay gente que estudia mucho y aprueban con notas importantes. Creo que en la PAU, el colegio de Lanzarote, sacaron los mejores, los institutos de Lanzarote. Los institutos públicos, además, fueron o sea, entre los 6 primeros, creo que 4 son de Lanzarote, y todos creo que de educación pública. Y entre ellas está, creo que, la hija de José Juan Romero, creo que ¿sí? está. Sí, ya me había dicho, Petra, y cuando ha dicho que iba a estudiar periodismo, además todos nos quedamos, ¿por qué vas a estudiar periodismo si tienes una nota tan alta? ¿Son de Arrecife todos? Sí, no, todos de Arrecife, exactamente, no, de Lanzarote. O sea, quedaron, el primero y el segundo no sé bien, me entiendo que de Las Palmas, pero el tercero, cuarto, quinto y sexto son de Lanzarote, hay chicos y chicas. Vamos a ver esa noticia porque este tipo es una buena noticia y nos gusta ver las buenas noticias en Lanzarote. Un 9,93. 9,93, igual que Petra. 9,87. Un 9,75. Estas son las 4 mejores notas de la PAU en Lanzarote, que se corresponden con el tercer, cuarto, quinto y sexto puesto de las mejores en la provincia de Las Palmas. De las 15 mejores notas, 4 están aquí, pero pegadas arriba, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, que sexto. Y la verdad que hay que reconocer el trabajo que se hace, ya no solo por ellos, sino lo que hay detrás, familia y los centros, ¿no? Los centros públicos. Y es que estos 4 estudiantes vienen del IES Tías, del de Costa Teguise y del Agustín Espinosa, todos institutos públicos, algo que el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recalca. De esas 15 notas mejores, 10 son de institutos de enseñanza secundaria públicos, ¿no? Y además ellos apuestan por la pública, ¿no? Van a universidades públicas, y eso hay que ponerlo en valor. Madrid, Tenerife, Sevilla y Málaga son los destinos escogidos por Petra Romero, Alejandro León, Ariadna Redondo y Francisco González, quienes se reunieron en esta mañana con el presidente del Cabildo, la consejera de Educación, la directora insular del área y el vicerrector de estudiantes, que les informó personalmente de sus calificaciones. Los 4 jóvenes explican cómo fue este momento. Había quedado con unos amigos y recibí la llamada del vicerrectorado de la Universidad de Las Palmas. La verdad es que no me lo esperaba. En general, en bachillerato he sacado buenas notas, pero no esperaba sacar tan buena nota y estoy muy contenta. También había quedado con unos amigos ahí, estaba caminando con ellos y me llegó la llamada, la recibí. Fue un poco spoiler de las notas, no tenía los mismos nervios al día siguiente al verlas, pero orgullo al verlas. No me lo esperaba, o sea, letras sobre todo, que eso era tirarse triples. Y no, pero al final muy bien, o sea, muy contento. Matemáticas también pensaba que me había salido muy mal, porque había salido mal en general ahí, pero que va, muy contento. La verdad no me lo esperaba y flipando. Cuando vi las notas pensaba que no eran mías, que se habían equivocado. Esta mañana también pudieron hablar de qué es lo que quieren para su futuro, sus preocupaciones, y recibieron estos detalles tanto del Cabildo como de la propia universidad. Yo creo que para nosotros es un orgullo y es un mensaje claro a la juventud de Lanzarote, ¿no? El resultado se consigue con el esfuerzo, el conocimiento es lo que te libra o te busca la solución de los problemas, y en este momento para nosotros es un orgullo. Las mejores notas de la PAU 2025 destacan la importancia de la organización, constancia y los tiempos de descanso para preparar los exámenes. Poquito a poquito, ¿sabes? Tampoco, o sea, empecé como a estudiar un mes antes porque no me gusta agobiarme mucho y tal, y me hacía apuntes con dibujos y tal, que al final a la larga es como que ayuda, pero eso con poco a poco, ¿sabes? No es meterse todo el tirón, sino ir con constancia. Con mucha constancia y organización, pero siempre también con mucho descanso, porque al fin y al cabo saturarse no es bueno. Llevar una buena organización, pero sin sobrepresionarse, no tener ahí unas grandes expectativas, ir tranquilo y hacer lo mejor que se pueda. Es como un repaso de todo el bachillerato. Si tú llevas bien los 2 cursos de bachillerato, yo creo que con que repases bien todo para la PAU te va a salir bien. Jóvenes que tienen ya un verano por delante para recuperar fuerzas, ya que en septiembre comenzarán con el principio de lo que serán sus vidas profesionales. Pedro, tienen cara de empollones, Pedro. Bueno, sus vidas profesionales casi no, como tú, sus Pedro. vidas estudiantiles a nivel universitario. ¿Usted era muy empollón, don Pedro? Yo que va, ¿No? yo soy más malo. Tú sabes a mí que el esfuerzo... No, oye, pero usted estuvo, usted estuvo estudiando cosas de números, ¿no? De economía. De letras. ¿De letras fue? De letras. Ah, uno fue a Las Palmas a estudiar cosas Sí, de... letras en Las Palmas, pero letras. Así me fue. El tema... No, pero evidentemente los chicos estos lo que van a empezar... tienen
evidentemente un futuro prometedor por las notas que tiene, tendrán facilidad y sobre todo tendrán mucha fuerza de voluntad, que es lo que se requiere a la hora de estudiar. Yo ahora en serio valoro un montón, ¿no? Porque es que cada vez es más complicado y sobre todo en islas como Lanzarote, donde hay tanta, en fin, es tan fácil disfrutar, tan fácil, tantas fiestas. En fin, que haya gente que de 6, me decías Andrés, de 6, entre los 6 primeros, 4 de Lanzarote, de la provincia de Las Palmas, que incluye Gran Canaria, que es la que debe tener más estudiantes, ¿no? No, y después el mensaje también importante de que son niños que han estudiado en institutos públicos y que encima quieren seguir su carrera en universidades públicas, y eso tampoco también la pauta de que tenemos, con todas las deficiencias que pueda haber, etcétera, etcétera, pero tenemos una enseñanza pública que yo lo estaba pensando, pero también aquí hay poco privado, porque el que puede ser, por ejemplo, hay concertados y ya se tienen que ir en bachillerato, es decir, esos privados pasan al público. Es verdad que algunos de los que tienen idioma y demás yo creo que llegan hasta el final, pero es mucha la diferencia. Por ejemplo, en Gran Canaria yo creo que hay más... La oferta, ¿no? Hay Sobre más oferta privada. Muy poca oferta. Pero bueno, buenos estudiantes son y la verdad que yo me alegro por ello. Además, muy importante también decidir lo que tú quieres hacer, porque por eso digo, periodismo a lo mejor entras con una nota mucho más baja, pero yo sé de gente que tuvo buenas notas en el bachillerato y casi que fueron empujados a carreras que tenían, por ejemplo, medicina. Y la medicina es para quien realmente vale para ello y a lo mejor luego no han seguido. Aquí hubo una chica de prácticas que empezó medicina y luego cambió. Y estoy seguro, creo que la terminó. Y eso porque también tienes que hacer un poco también lo que te gusta. Porque... No, y después aquí hay un montón de gente, de padres ya, que por suerte, que es una de las cosas que ha dado la riqueza, entre comillas, que ha generado el turismo, ¿no? Que padres, que era imposible que sus padres a su vez pudieran pagarles carrera fuera de Lanzarote, fuera de Canarias, y pudieran estudiar. Algunos, tenemos muchos, yo conozco gente que sus hijos han estudiado carreras de medicina, de arquitectura, fuera, no de Canarias, fuera de España. Es decir, que han ido, y eso se debe al poder económico que tienen esos padres para poder, y también lo hacen con becas, pero también al poder económico. Te refieres a la riqueza que ha traído Claro, también el turismo, ¿no? Que permite, es que eso antes era imposible pensar eso, que alguien pudiera estudiar fuera de Canarias. Es que casi era muy poca gente, ¿no? Por cierto, que esta mañana entrevistamos en las voces de la mañana a una periodista del Mundo que ha hecho pues eso, una especie una calculadora, saldrá la información supongo en la Celo Digital, una calculadora en la que tú puedes buscar la universidad. O sea, de entrada los estudios que quieres hacer, el sitio, la ciudad donde quieres hacerlo, si es una universidad pública o privada, y te dan datos de lo que te cuesta la carrera en lo que tiene que ver no con matrícula, sino con la estancia. O sea, te dicen lo que te costaría si vas a una residencia, lo que te costaría si vas a un colegio mayor, a una habitación. Si vas a un habitación compartida, un comparador. Que yo te oía una cosa, Valentín, y perdona, porque estábamos hablando, ahora que, claro, los estudiantes ven, dicen, no, es que van repartidos en pisos. Yo, la verdad, digo, en pisos hemos ido siempre todos los estudiantes. Pero es que, ¿cómo ¿qué quiere? ¿Que va a estudiar cada estudiante en un piso? No, digo esto porque una cosa es que estén muy caros los pisos y que está tal, y eso es verdad. Y otra cosa es que ya lleguemos a la estupidez de creer que estudiar en piso, oye, pues esto lo hace todo el mundo, en todos los sitios del mundo. ¿Cómo van a...? Pues claro que tienen que repartirse el precio entre... No, y formaba parte de la integración. Tus compañeros de piso fue una gente importante que ha podido ser luego amigos para toda la vida y también tenías una forma de organizar y empezabas a hacerte un poco adulto. Yo estuve 4 o los 5 años con el director de la provincia, Antonio Cacereño. Yo tuve el privilegio de que mis padres teníamos un piso en Barcelona, si aquello se le podía llamar un piso, pero era un piso, y 5 personas. Y el dinero que a mí me mandaban dinero, yo tenía que vivir del alquiler de... O sea, que eras un arrendador. Sí. Era un arrendador. El casero. Y casero también. Y claro, y al final te pagaban cuando querían ellos, que al final eran amigos y en fin. Bueno, vamos a terminar ya. Andrés, no sé si estuviste creo que no, por la Noche Blanca estuve. De Teguise. No estuve y la verdad que me podría haber acercado. Es que yo creo que no fue muy promocionada. Sí, yo creo que la gente creía que era más tarde. Y hubo más tarde me refiero, movimiento de fechas a lo mejor. Sí, hubo un movimiento de fechas casi de 2 semanas. ¿No? De fecha lleva cambiado hace ya un par de años. Pero dice que se quiso... Antes del Día Canaria. Se quería volver otra vez a las fechas tradicionales, pero no se cambió. Decían que estaba encajonado cerca del Carmen y lo querían desplazar, separarlo. Y entonces yo no sé si ya cambió. Varios restauradores me dijeron que preferían más tarde, porque hay menos frío,
Porque la verdad es que fue mucha gente inicialmente, pero después, claro, con el viento que hizo, pues no era muy agradable estar allí. Yo he visto algunas fotos por la noche, es que estuvo hasta las 2 de la madrugada. Por la noche también se veía bastante... Yo estuve hasta la 1 más o menos y la verdad que sí, que había gente, pero no como aquello en aquellas épocas iniciales donde prácticamente iba una gran parte de la isla. 10.000 personas llegaron a concitarse allí en pero estaba bien, la verdad que estaba bien y estaba agradable, pero en un momento determinado después ya a partir de las 10, 11 de la noche empezó a haber más viento, más frío y bueno, pues ya mucha gente después decidió irse a sus casas o a otras zonas de ¿No había escenario en la plaza? Pregunto, porque yo no tuve, pero... No, donde había un escenario yo estuve... ¿Delante de la Catife? De la Catife. Ah, vale. Y estas cosas hay que hacerlas a principio de mes, no a final de mes. Y esto es la carpa, la carpa estaba baile latino. Pero ahí estaba había poca gente, pero eso creo que era algo... Sí, unos talleres de eso. Unos talleres, sí. Bueno, en cualquier caso, yo creo que una fiesta tuvo un poco mala suerte porque el viento soplaba fuerte y, hombre, no se estaba bien porque allí, como por suerte, en fin, al haber mucha gente, pues no nota tanto el frío y el viento. Y creo que han reconocido en Timanfaya, Andrés, a los camellos como le han dado como una especie de el Parque Nacional de Timanfaya, a los camellos. Sí, porque el Parque Nacional está ahora como celebrando, ¿no?, su 50 aniversario, una serie de actos, y le dieron como a Yaiza como una parte importante el de la derecha es el director del Parque Nacional, y ahí estamos viendo la entrega, porque fue al sector de camelleros principalmente, también luego a gente pues entiendo que del campo, porque era la higuera, como la figura de la higuera, sí. Y luego también lo de las salinas, ¿no? Ese, bueno, no iba a decir mi nombre, pues trinomio de esa zona. Los camelleros, porque yo estaba mirando los camellos y no veo ningún camello por ahí. Pero no, bueno, es a la actividad camellar, me imagino, lo que le han dado el premio, pero yo creo, y es muy importante, Valentín, ese tema, porque siempre hubo un momento determinado que determinada izquierda trató un poco, se sentía incómodo, ¿no?, con el tema de la actividad del camello. En fin, la izquierda nunca llegó a decir, porque no se atreven, pero estuvo a punto casi de caer porque ellos, estas cosas de que un camello, alguien se monta encima, coño, eso no les gusta, y si encima es un turista menos. Es que ten en cuenta que, bueno, hay alguna colectivo animalista, que también suelen estar, en este caso muy relacionados también con la izquierda, que denunciaba que, bueno, que se les maltrataba, que esto de subir a turistas por las montañas del fuego, esto era, bueno, pues, digamos, prácticamente un delito contra el animal. Y yo creo que esto es muy importante, porque ahí también está el director del Parque Nacional de Timanfaya. Claro. Es decir, y el Parque Nacional, pues ya sabemos, tiene un patronato en el que está el propio ministerio, el gobierno central, no sé qué. Entonces, también de alguna forma es un respaldo a los camelleros y, por lo tanto, a la labor que hacen con los camellos. Y la imagen que se estaba viendo detrás, esa imagen de Timanfaya y esa hilera de camellos, es como una imagen simbólica de Lanzarote. Totalmente, ha recorrido el mundo y es que es la imagen que más gente, yo creo que una vez... Y es un animal de carga, que ha sido de carga de toda la vida. O sea, sí, pero no, ha sido de carga, pero vamos, que los camellos antes sí lo pasaban mal, entre comillas. Los camellos ahora están, entre comillas, gozándola. Eso cada vez dan un Si pudieran hablar, dirían que están en la gloria, seguro. Hombre, a ver, ¿y cómo los cuidan? Es que la gente cree, cuidan mejor que algunos padres a sus hijos. No, y la rotación que hay, no un mismo camello no trabaja todos los días, hay una serie de condiciones. Pero se hizo tanta demagogia, entre la tontería y la demagogia, muchas veces así votan después a partidos no deseados o no deseables como es Vox, o no deseables por lo menos para mí, pero bueno. Valentín, tú te quedas, Pedro también, pero el que se va es Andrés, porque ahora va a venir aquí Pedro Sanguinés. Vamos a hablar de actas desaparecidas. Donde estés, estamos contigo. Lancelot Radio, la radio de todos. FEMES te anima a participar de las fiestas de San Marcial de Rubicón hasta el 8 de julio. Consulta el programa en yaiza.es y disfruta de las actividades organizadas para distintos grupos de edad. Devoción, folclore y tradición conjugan en el histórico pueblo de FEMES. 7 de julio, Día Grande de San Marcial, actuación de Seila Durcal. FEMES te espera. Invita Ayuntamiento de Yaiza.
Tools. Ya sabes, la ferretería esa grande que está en Argana. Tools. Significa herramientas en inglés. Ah, es que yo no sé inglés. ¿Cómo que no, bro? Bueno, es verdad, ahora sé decir herramientas. A ver, pídemelo en inglés. Chayo, pásame unas tools ahí. Chayo, se va para Hollywood, pibe. Encuentra todo lo que necesites para la construcción o reformar tu hogar con las mejores ofertas en Tools Lanzarote. Calle Iguazú 5. Tu solución es Tools. No te preocupes. En Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote estamos para ocuparnos de todo y resolver cualquier gestión, tengas o no seguro, y trabajes con la compañía de seguros que sea. Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote. Llámanos al 928 80 01 17. Canarias Jazz y más en Lanzarote. 4 de julio, Esther Ovejero en La Graciosa. Día 5, Didi Bridgewater en Jameos del Agua. Y el 24, Kennedy Administration y Mateo Mancuso en la Plaza El Almacén de Arrecife. Vívelo en canariasjazz.com con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y Ayuntamiento de Teguise. ¿Necesitas una grúa? Clic Asistencia. Realiza los siguientes trabajos: traslado de flotas de vehículos, asistencia en carretera, transporte de motocicletas, turismos, vehículos industriales, maquinaria y embarcaciones. Presta el servicio en toda la isla 24 horas al día. Llama al teléfono 654-648-469. Clic Asistencia. ¿Te hace falta una grúa? ¿Eres instalador o profesional del sector fotovoltaico en Lanzarote? En Energy System Canarian sabemos lo importante que es contar con material de calidad y sin esperas. Por eso somos tu socio mayorista en la isla, con stock permanente, primeras marcas y el apoyo técnico que necesitas para entregar tus proyectos a tiempo y sin contratiempos. Ven a vernos a calle Hipólito Frías 22 o llámanos al 928-756-577. Energy System Canarian. La energía solar sin demoras. En la 90.2 FM, tu voz importa. Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas y tenemos hoy como invitado a Pedro Sanginés, que es en este caso secretario general de Coalición Canaria y también senador autonómico por ese mismo partido. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Ha estado por Madrid estos días, don Pedro? Pues no, estos días no. Iré la próxima semana, entre otras cosas, a escuchar a mi tocayo en el Congreso. El día 9 y el día 10 hay sesión del Senado. Bueno, ¿y cómo lleva ya casi un mes, ¿no?, de secretario general de Coalición Canaria? ¿Cómo van las cosas? Creo que ha anunciado asamblea para abrirse un poco el partido a los afiliados. Pues muy bien, muy animado. Celebrábamos la segunda ejecutiva la pasada semana con asistencia del presidente Osvaldo, que no era muy frecuente. Y muy bien, la verdad, veo al presidente animado, predispuesto a coger pues, el guante que obviamente desde la organización tendemos y viceversa para explicar a nuestros comités en asambleas abiertas no solamente lo que está haciendo el Cabildo y el Gobierno y también los grupos allá donde tenemos responsabilidades en el municipio, bien su portavocía, sino un proceso de escucha a la ciudadanía que vamos a hacer itinerantes con presencia del presidente, de Osvaldo, por cada uno de los 7 municipios. Y ya iremos avanzando algunas novedades al respecto de ese trabajo, porque creo honestamente que se están haciendo, a pesar de todo el ruido, muchas cosas allá donde tenemos responsabilidades de gobierno. Precisamente hay una obra, Pedro, que yo creo que comenzó en su época de presidente del Cabildo, y mira que hace ya tiempo de eso, que es la obra de saneamiento de la isla de la Graciosa. En el caso concreto de Caleta de Cebo se hizo una primera fase, pero aquello se quedó medio paralizado, nunca se supo muy bien qué pasó en la época de Ángel Víctor. Creo que el otro día el que es portavoz del PSOE en Teguise, Marco Vergá, en el Parlamento de Canarias, que donde es también parlamentario, decía un poco, preguntaba interesándose por ese tema porque temía que podía otra vez quedarse, digamos, en la nada. ¿Cómo va este tema?
Bueno, a La Graciosa también iremos, por cierto, a explicar, entre otras cosas, esta brevemente. Ahí lo que ocurrió fue una declaración de emergencia de unas obras en virtud de las cuales se invirtieron casi 5 millones de euros por parte del gobierno de Canarias, entonces presidido por Fernando Clavijo, y aquello había que haberlo rematado, había que haber conectado, digamos, lo que es la instalación, depuración y saneamiento a los comercios, a las viviendas, quedaba un trabajo por hacer. Se suspendió aquella declaración de emergencia por cuestiones administrativas y durante el gobierno de Ángel Víctor Torres y Dolores Corujo y don Marcos Vergás, que era consejero del Cabildo de Lanzarote, no se hizo absolutamente nada. Parálisis total y absoluta, como en tantas otras cosas, lo cual supuso un deterioro de lo que estaba hecho, y ahora lo que hizo este gobierno es adjudicarlo a Actraxa. Es verdad que está pendiente de juicio porque alguien denunció baja temeraria de la empresa adjudicataria, que debe determinar primero qué es aprovechable de aquellos 5 millones de euros y segundo qué es lo que falta de hacer para hacerlo. En eso es en lo que estamos ahora con respecto al saneamiento de la Isla Graciosa, que lo comenzó Coalición Canaria, lo malogró el Partido Socialista, todo hay que decirlo, porque era el máximo responsable en los dos gobiernos de Canarias y Cabildo, y lo tendrá que rematar una vez más pues este gobierno. Pero todavía no ha empezado las obras. No ha empezado, están pendientes, le digo, incluso de que ese proyecto, aunque ha comenzado a trabajar, determine si la adjudicación es correcta o no, para ver qué hace falta para rematar y qué de lo que se hizo es aprovechable o hay que reponer, porque fueron 5 millones de euros, como digo, malogrado por 4 años de desidia del Pacto de las Flores y del gobierno de Dolores Corujo en el Cabildo. Por eso yo lo recordaba a Marcos Vergás: hombre, está bien que usted se acuerde, pero también estaría mejor que pidiera disculpas por lo que no hicieron y se congratularan por lo que hemos tenido que retomar, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntarte, buenas tardes antes que nada, Pedro, el tema, yo voy a volver, bueno, Jorge en este caso ha tocado prácticamente pues Senado, Coalición Canaria y Cabildo. Yo voy a volver nuevamente a Coalición Canaria. Me interesa bastante estas asambleas abiertas, porque yo creo que, por ejemplo, y el mencionado presidente que usted, en este caso Osvaldo Betancourt, que yo creo que uno de los secretos donde él consiguió cimentar esas mayorías absolutas que consiguió, creo que en el segundo mandato, fue precisamente en esas famosas asambleas que iba llevando a cabo por todos los pueblos, donde ponía el logotipo americano, pero en este caso era traducido, y hacían pues estas asambleas. ¿En qué van a consistir? Y si van a intentar que no sea pues lo típico de siempre, una reunión para que los militantes, los miembros de otros del partido de otros municipios se acerquen, sino que sean una asamblea donde cualquier color político, cualquier vecino sin color político, pues se acerque y les transmita a ustedes sus inquietudes, que creo que sería el objetivo. Correcto. Además, eso último lo introdujo el presidente. Mi idea primigenia era partido, organización, yo soy el secretario. Él me propuso aprovechar que vamos a hacer un esfuerzo importante de hacer las asambleas abiertas a cualquier vecino con inquietud, y tendrá dos partes. Una es de puesta en valor, yo creo que de lo que estamos haciendo, que estamos en nuestro derecho, y otra la de recoger de los vecinos, cualquier vecino, como debe ser, pues inquietudes, propuestas. Coalición Canaria Escucha, aquella campaña que hicimos en su día, que efectivamente yo creo que fue muy beneficiosa, y de ahí siempre se sacan ideas. Es el mejor cualitativo que se puede hacer, escuchar a la gente allá donde hay muchas coincidencias. Cuando el río suena es porque agua lleva. Y por supuesto en cada municipio pues tratar de plantearnos, ofrecernos, a mí me gusta mucho hablar de esto como una opción de gobierno con planificación estratégica más allá de la inmediatez y de la foto. Por ejemplo, una cosa que trasladábamos ayer me parece muy importante y la quiero destacar, es ese muelle que tenemos ahí, el primero de la capital de Lanzarote, el muelle comercial, que de aquella manera asumió el gobierno de Dolores Corujo del Cabildo, que no pagó durante 3 años, creo que se debían como 90.000 euros, que se está destrozando, que requiere una inversión muy potente, que pertenece a la autoridad portuaria, que lo quiere desafectar, y sé que el Ayuntamiento está trabajando en ello. Yo voy a proponer, Coalición Canaria va a proponer, tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en el Cabildo de Lanzarote, que sus representantes en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria soliciten su desafección para su traspaso, no al Ayuntamiento, a Puertos Canarios. ¿Por qué no? Es la única o de las pocas capitales donde Puertos Canarios no tiene un puerto. Puertos Canarios tiene recursos, tiene capital. Hay un anteproyecto para el uso de ese muelle comercial con un pequeño abrigo de uso náutico deportivo. Es de mi época, en la presidencia del Cabildo, pero siempre supe que hay que hacerlo en una entidad con músculo, con entidad y con competencia para hacerlo, como por ejemplo Puertos Canarios, ya que la autoridad portuaria
lo conserva pero no lo quiere, porque está dentro del suelo de lo que es el puerto del Estado y también el islote, creo recordar, no sé si el islote todavía pertenece a Costa, el islote me refiero de la Fermina, pero lo que es el muelle sé que sigue perteneciendo a la autoridad portuaria. No nos interesa que desafecte para que pase a Costa. A Costas no, porque nos queda muy lejos. Bueno, ahora están en el gobierno de Canarias, con las competencias de aquella manera, pero lo suyo sería, si queremos que sea un puerto que ofrezca servicio a la ciudad, de todo tipo, náuticos y deportivos, y ¿por qué no pesqueros? No digo en la parte de acá porque no tiene calado, el parque Islas Canarias no tiene calado, pero el muelle sí. Para mí la autoridad llamada a hacerlo es el ente público, Puertos Canarios. Pues me parece una buena idea, sobre todo porque es que lleva muchos años ya abandonado y cada vez el deterioro es mayor. Pedro, antes, porque se nos pasa el tiempo, me permite, Valentín, sacar el tema que de último se me había olvidado el tema de las famosas actas que han desaparecido. Es verdad que este es un tema que usted ha venido denunciando desde hace ya pues, mucho tiempo. Aquí lo ha dicho usted, lo dijo en campaña electoral. En fin, el tema es ¿por qué surge ahora de nuevo este tema, don Pedro? Bueno, más que el por qué surge de nuevo, yo sabía que usted me lo iba a preguntar y usted me va a permitir que yo le dedique, de verdad, trataré de ser muy breve, unos minutos, porque lo que han desaparecido no son solo las actas. Yo aburrí a la gente con 14 ruedas de prensa. Bueno, o sea, aquí 2 o 3 tertulias. Aquí 2 o 3 tertulias. No, yo creo que fueron más. Denunciando todo lo que había sido ocultado por parte del gobierno de Dolores Corujo para incriminarme de la manera en que finalmente lograron hacer. Y hay un informe que no es mío, porque si lo digo yo, pues lo digo yo, ¿no? Pero esto es un informe de los servicios jurídicos del Cabildo, hecho ya en la tapa de Osvaldo, pero donde refiere muchos informes, como siempre dije, que se hicieron bajo el gobierno de Dolores Corujo y que se ocultó. No solamente se ocultaron las actas, como digo, aquí dice Cabildo de Lanzarote, asesoría jurídica, no es Pedro Sanginés quien lo dice, y ya de entrada comienza diciendo que en febrero del año 2009, siendo Manuela de Armas, se aprobaron las instrucciones de contratación, que son las que facultaron el nombramiento de Calatayud. Siempre lo dije, el juez dijo que no se conocían instrucciones de contratación, porque no las aportaron, pero no fue lo único. Meses después, dice aquí que en abril de 2009 se contrató a José Señor Cobo Plana sin concurso público. Lo digo porque ellos siempre trataron de dar a entender que es que a Ignacio Calatayud se lo contrató a dedo y al señor Cobo Plana hubo un concurso. Lo dice en el informe jurídico del Cabildo, quien en su declaración testifical señaló que fue Manuela de Armas quien le contrata. Y en su declaración judicial dijo el propio juez que a Ignacio Calatayud le contrató doña Manuela de Armas. Lo dice textualmente en el informe de los servicios jurídicos del Cabildo. Y por ir concluyendo, porque son muchísimas las cuestiones que se ponen de manifiesto en este informe, el presupuesto de honorario supervisado y aceptado por la administración concursal, que señalaba que los incidentes quedaban aparte, que esta era la gran cuestión, fue omitido y ocultado en la denuncia por los responsables de INALSA y del consorcio, como siempre dije, igualmente para incriminarme. Y por último, por ir ya a las actas, que es por lo que usted me pregunta, y no notarme porque faltan muchas más cosas, en junio del año 2019, se pidió un informe a la directora junta de los servicios jurídicos que dice este informe fue omitido en la denuncia y no se puso a disposición del Consejo de Administración de INALSA. Meses después, en junio del 21, a requerimiento de la gerencia, se hizo un segundo informe del profesor de Derecho Mercantil que concluía que los contratos realizados con Calatayud eran válidos y había que cumplirlos. Dicho informe fue omitido en la denuncia y no fue puesto en conocimiento del Consejo de Administración. O sea, todo lo que yo conté en 14 ruedas de prensa, hoy está negro sobre blanco en un informe de los servicios jurídicos del Cabildo, que es verdad que estaba siendo ocultado. Y por último, y aquí ya sí termino, sí, porque entendiendo un poco, queremos dejar constancia que un dato de especial importancia que se desprende de los autos es que los responsables anteriores de INALSA, es decir, doña Dolores Corujo y compañía, que presentaron la denuncia, no aportaron con la denuncia durante la instrucción innumerables documentos, actas de asamblea y consejos de administración de INALSA, hasta el punto de que Secretaría del Consejo ha puesto en conocimiento de estas diligencias la desaparición de los libros de acta del 9 al 11, 2 informes jurídicos de los que acabo de hablar, 3 presupuestos honorarios aceptados, así constan las actuaciones, etcétera, etcétera. Todo esto lo que viene es a ratificar lo que yo me cansé de decir en múltiples
ruedas de prensa. Usted me pregunta que por qué surge ahora este tema, porque esto ya es viejo, todo lo que usted nos ha contado yo lo he contado muchas veces. Sí, lo había contado yo, pero ahora lo cuentan, porque esto yo nunca lo hice público. Esto yo lo tengo no porque me lo haya dado Osvaldo ni los servicios jurídicos del Cabildo, es que esto forma parte de los autos y yo soy el denunciado y lo tengo, porque soy parte. Esto surge ahora, no porque ahora se esté dilucidando, yo creo que las ocultaron, que las sustrajeron, porque en esas actas se refleja de manera clara que la decisión de designar a Ignacio Calatayud, suplente del señor Cobo, fue colegiada y no personal de Pedro Sanginés. Y ellos quisieron hacer creer al juez, lo consiguieron, que era una decisión unipersonal mía. De hecho, al secretario que certificó estos acuerdos lo imputaron por falsedad documental, por certificar lo que estaban las actas desaparecidas. Ocurrió que las elevaron a público, ellos no lo sabían, y yo aquello lo rescaté. Surge ahora porque ante la apertura de la pieza de calificación de responsabilidad personal de los anteriores administradores por el concurso, pues han pedido estas actas para ver cuál era la posición en el año 2009 de Manuel Armas, de Carlos Espino, que no olvidemos que no solamente era el jefe de gabinete de doña Manuela de Armas, es que era uno de los afectados por la pieza de calificación. Y los jueces quieren ver qué hay en esas actas del año 2009. Desaparecieron las unas y las otras. Si usted me pregunta cuándo, yo le digo que sé, y tenemos las pruebas, de que después de llegar Dolores Corujo. Cuando Dolores Corujo llegó a la presidencia... Seguro que estaba. Seguro que estaba. Y tenemos las pruebas, permíteme usted que me reserve, porque lo sabemos, pero lo aportaremos cuando sea menester. Porque cuando Dolores Corujo llega, estaban... Digo Valentín, porque Benjamín el otro día aquí dejó esa duda. Dice, mira, es que estas actas pudieron desaparecer en la época de Pedro Sanginés. ¿Por qué? ¿Por qué no? Decía. No, la cuestión está, Pedro, en lo siguiente, es decir... En cualquier caso, ¿por qué insistió el otro día, por ejemplo, la portavoz del PSOE, Ariagona González, en plantearle una pregunta al presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, sobre cuándo desaparecieron esas actas y quién era el secretario, teniendo en cuenta que, según todos los indicios y según su tesis, el señor Sanginés, es que estas actas, y además dice que tiene pruebas, desaparecieron durante el periodo de presidencia de Pedro Sanginés con la intencionalidad de quitar pruebas que le beneficiarían a ustedes en ese procedimiento, ¿no? Bueno, yo creo que este informe lo deja muy a las claras. Yo lo de Ariagona, de verdad, me debiera dar rabia, pero en realidad me da pena, ¿eh? Yo no sé si me estoy haciendo mayor, pero practico un poco la compasión. Yo creo que se ha alineado con el modus de hacer las cosas en política de Carlos Espino, Dolores Corujo, y es una auténtica pena, porque ella no era así, ¿no? Y está pasando como le pasa a muchos ministros con Pedro Sánchez. Mire, Dolores Corujo escribía en sus redes recientemente, no tengo recuerdo alguno de la desaparición de las actas. Dolores Corujo en redes sociales. No tenemos nada, que no tiene recuerdo alguno. Pero si usted es la denunciante y esto está en la causa, no es que usted tenga recuerdo, es que tiene conocimiento fehaciente. Y además me consta que se le trasladó personalmente a ella. Pero bueno, de eso no tengo la prueba, pero de esto sí la tengo, yo lo tengo. Yo lo tiene que tener ella, que es la denunciante, lo ha sabido siempre. Además de que yo lo he contado en 14 ruedas de prensa, y lo de Ariagona, pues es una huida hacia adelante, ¿no? Tratando de confundir a la ciudadanía una vez más. Ariagona insiste en que hay autos que dicen que las costas son de... Claro que las costas son del cliente, eso siempre ha sido así, salvo, como dice el Supremo, también dice este informe, nada impide que las partes, acreedores y deudores respectivamente, negocien o transijan, como ocurrió en este caso, que las costas reciba directamente el letrado. Eso es algo que este informe también lo dice. El consorcio siguió haciendo después, con Dolores Corujo, con otros abogados, como ya había hecho antes en San Bartolomé como alcaldesa, con el propio Calatayud, lo de las costas procesales. Es una falsedad tan grande que a Ariagona no le queda otra cosa pero que se podrá saber finalmente, porque a mí me da que esto va a quedar en nada, porque no se va a saber demostrar quién fue la persona que hizo desaparecer. Mire, no lo sé, tampoco es ese mi papel. Yo... Pero lo va a investigar... Hombre, crearon una dice que se ha creado una comisión de investigación que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. En lo que a mí personalmente respecta... Que sirviera para algo. Lo que sí sé es que yo estoy pasado por la prueba del algodón cuando la gente dice, mire, lo de mi casa, que también lo dice en este auto, dice de manera expresa, porque se me ha machacado mucho con esto, referencia a la vivienda de Pedro Sanginés, analiza si la compra se ha realizado a un precio inferior al mercado. Este informe jurídico, que es del Cabildo, si el precio satisfecho por Pedro Sanginés es superior al precio de mercado, con lo que difícilmente la entidad ha realizado regalo alguno. Y después reproduce varios autos digamos, de los informes de la UCO, ¿no? Que no se ha descubierto existencia, no se puede quitar, en fin. Yo afortunadamente, lo he dicho muchas veces, no sé si algunos de estos hubiera podido resistir esa prueba del algodón. A mí se me llevaron de mi casa 11 guardias civiles y un perro.
Bueno, el perro no se llevó nada. Ábalos fueron 4. Dos pero no discos llevaron perro. duros, 2 teléfonos los que tuve durante los 10 años de presidencia, 11 pendrive, miles de correos y WhatsApp, y a mí no me encontraron absolutamente Y ahora cuando usted ve nada. al señor Ábalos, ahora hoy que ya habíamos dicho antes que ha ingresado en prisión el señor Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE y uno de las manos derechas de Pedro Sánchez. ¿Cómo usted lo ve todo este tema? Bueno, yo veo este tema con tristeza, cada palo que aguante su vela. Yo no voy a entrar en juicios paralelos, desde luego sí, en la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, pero sí en la distinta vara de medir del Partido Socialista, que a mí me crucificó, además de manera fraudulenta y falsa, mientras estamos viendo que por mucho menos yo creo que se habrían encadenado a las puertas del Congreso y los movimientos feministas. Bueno, Dolores Corujo, cada vez que yo le decía algo en el Pleno, era un ataque machista, sea cual fuese el asunto. Hombre, David, perdona Pedro, porque tú estabas en ese Pleno, David de la Hoz era un machista redomado porque le dijo presidente y no presidenta. Y ahora estos señores hacían la ruta de los prostíbulos y hablaban de las mujeres como si fueran trozos de carne. No ha dicho nadie, esta boca mía, del entorno este que estamos hablando. Ni una sola de palabra, vergüenza. ni del PSOE, de vergüenza. Presuntamente, aquí siempre todo. Presuntamente, no, lo que dijeron, No, de las mujeres lo han dicho. ¿Cómo que presuntamente? Son unos audios que ya han negado que sean de ellos. Y también tengo que reconoce. decirlo de los movimientos feministas, que también se habrían rasgado las vestiduras. Las manifestaciones serían de la Casa Cabildo Nueva, viejo al nuevo, pasando por el parque, seguramente con Ariagona y Dolores Corujo frente a las pancartas, cada fin de semana, si hubiese pasado en otra formación política lo que está pasando en el Partido Socialista. Pero, en fin, yo sé que es difícil de explicar, si usted me va a preguntar la posición de Coalición Canaria. Nosotros es verdad que respaldamos al gobierno de Sánchez, que no podíamos evitar ni necesitaba de nuestro voto para tratar de comprometerles, y así lo hicimos con la Agenda Canaria, que están cumpliendo en parte. A día de hoy sé que ese sigue siendo nuestro discurso y además nuestro trabajo frente al ruido. La semana pasada, sin ir más lejos, sacamos unas cuantas cosas adelante que tenían que ver con la RIC, con el acuerdo de los menores, con el tema energético, con unas baterías enormes para garantizar los apagones. Nosotros seguimos intentando con el gobierno que está, aunque no nos guste. Si quiero usted mi opinión particular, creo que ya se dan las circunstancias, y Coalición Canaria antes o después tendrá que hacerlo, de al menos exigirle, aunque no esté en nuestra mano, ni una moción de censura, ni acabar con este gobierno que está sustentado por quienes sí le sustentan, que son el resto de partidos nacionalistas, al menos exigir o pedir elecciones, porque este gobierno está, bajo mi punto de vista, completamente agotado, noqueado, sin presupuesto, sin mayorías y sin capacidad para dar respuestas a las necesidades que tiene este país, especialmente en materia de vivienda, ¿no? Viniendo para acá, hoy en los informativos regionales, en este caso en la SER, que se ha aprobado 42 policías nacionales para el aeropuerto de Tenerife. Y de Lanzarote no se sabe nada. Señor Sanguinés, fue usted el que en su momento hizo público que efectivamente en esa oferta pública Lanzarote estaba también contemplada y se iba a reforzar ese servicio, pero parece que de momento ni nada, ¿no? Yo hace unas semanas estuve reunido con representantes sindicales y también policiales que prefieren mantener el anonimato para conocer in situ realmente qué es lo que está pasando en el aeropuerto de Lanzarote, cuáles son sus necesidades, y presentaré pronto una iniciativa también en el Senado para que este problema se solucione, porque el problema no solamente es el que tenemos, es el que viene. Y dentro de unos meses, si no se soluciona el problema, puede ser de órdago, porque la normativa europea obliga a un doble control y no existe capacidad ni desde el punto de vista de las infraestructuras, ni por supuesto desde el punto de vista humano, que es verdad que doblaron en la SARPT el número de plazas, pero creo que han venido apenas 10 o 12 y muchos de ellos ni siquiera están en el control de extranjería como debieran estar. Esa será una de mis iniciativas próximas, como lo será otra, yo no sé si lo han leído esta semana, es que es una detrás de otra, ¿no? Los jóvenes canarios, resulta que el gobierno central aprueba ayuda para que tenga un descuento del 90% para desplazarse en verano, porque en los trenes y a conocer otras provincias, y se olvidan de que en Canarias no tenemos trenes
y tienen que adoptar medidas específicas para que los jóvenes canarios tengan el mismo derecho que tiene cualquier joven de cualquier lugar del territorio continental, ¿no? Y como estas, tantas otras, ¿no? Hace poco se aprobó una para aumentar el bono al alquiler joven, que en Canarias la demanda es mucho mayor, tenemos sueldos más bajos, apenas dio para un 20 y pico % de las solicitudes, esa se aprobó en el Senado. Es verdad que después el gobierno no está obligado a ejecutar los acuerdos del Senado, pero yo voy a seguir insistiendo y al menos retratando. Y en este caso fue la presidenta de los jóvenes nacionalistas de la Coalición Canaria quien lo ha denunciado. Y mire, se vuelven a olvidar una vez más que cuando se legisla desde Madrid se olvida que hay un territorio que se llama Canarias, o llámese Baleares que no se puede beneficiar del descuento de un 90% en trenes para conocer otra provincia. Pues, oye, pues haga usted un descuento del 90% de lo que resta cuando un joven se tiene que desplazar de Canarias a Madrid para conocer Cantabria, para conocer Cataluña, para conocer este rico país, ¿no? Venga, a mí sí me gustaría preguntarte, Pedro, creo que fuiste una de las personas que se empeñó, no sé cuántos megavatios pudo instalar el gobierno anterior, el actual evidentemente pues culminó esto último que se estaba haciendo, pero que también con la problemática que tuvo, ¿no? Con la puesta en marcha, etcétera, etcétera, que se tuvieron que parar, el tema de haberse encontrado los molinos de los valles en las condiciones que se encontraban, etcétera, pero por lo visto, por lo menos nosotros tenemos noticias que este jueves, creo que este jueves, ya por fin se culmina la ordenanza reguladora para el tema de la implantación de las tiene un nombrete, yo no me lo sé, de las energías alternativas en Lanzarote. ¿Qué te parece? Bueno, todo lo que sea avanzar en este campo me parece estupendo. Yo creo que cuando más avanzó, al menos de las últimas 2 décadas, fue en la legislatura pasada. A día de hoy todavía se siguen recogiendo frutos de aquellos 2 parques que quedaron por instalar, uno contratado que se instaló, yo creo que fue a finales del pasado mandato o comienzos de este, ¿no? Y el último, yo creo que hay ningún otro parque grande. Yo creo que fue en este, que estuvo en el muelle, ¿no? Un montón de tiempo. No, ese es el de San Bartolomé. Este es de San Bartolomé. Este es el anterior. Que está ya en funcionamiento, pues ya le han dado todos los vistos buenos de energía. Yo creo que no queda ningún gran parque ahora mismo. Ya no queda ninguno. Otro día se lo preguntaba. Por hacer. Por eso yo reconozco que no conozco en profundidad hasta dónde llega esa ordenanza, más allá de una serie de directrices. Creo que lo verdaderamente importante es que se apruebe bien un plan energético específico, bien el plan insular, que ya se está trabajando en él, que tenía dentro una parte sectorial que se dedicaba a analizar en qué lugares de la isla deben poderse al menos permitir la colocación de parques eólicos fundamentalmente y también fotovoltaicos, porque es verdad que tiene un impacto paisajístico importante. Lo que no puede ser es ni una cosa ni la contraria, ¿no? Porque usted sabe lo que ocurre. Es verdad que algunas de las iniciativas privadas que se han abortado bien. Algunas porque iban en el mismo risco de Famara, otros porque iban muy cerca del pueblo de Mache. Hay otras que yo creo que no, como una planta fotovoltaica que estaba la Dargana. En la Escombrera. Pues ¿por qué ahí no? Son ese tipo de despropósitos que a veces se producen y en ese sentido yo creo que aquí hay que hacer un gran pacto de isla. Eso sí es verdad. No sé si será posible con el Partido Socialista. Por eso digo que es tan importante que al frente del Partido Socialista estuvieran personas que realmente tengan altura de miras y antepongan los intereses de la isla y no lo que viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo ya con Carlos Espino primero y con Dolores Corujo después. Y así va a ser muy complicado porque el populismo al final termina imponiéndose a... Nos tenemos que ir, pero hay una pregunta que se me quedó en el tintero y era el tema de los migrantes menores de edad. Hay 2 partes, hay una sentencia que obligaba al gobierno del Estado, a aquellos que han pedido asilo político, unos 1000, que tiene que hacerse cargo se quedan en 800 el por ahí. Central. Sí, de momento están mirando... porque algunos tienen arraigo, por lo visto. Están mirando la situación de al menos 800. Pedro, eso es uno, eso como va, se ha cumplido, se está cumpliendo ya porque la gente no sabe si el Estado tiene ya establecimientos donde poder alojar a estas personas. El resto no es que sean todos con arraigo, que probablemente sean muchos, sino hay algunos que no les cuadran el sistema, vaya. En el cruce de datos. Mire, yo con el tema de la inmigración de los menores, lamentablemente, se lo dije el otro día a Víctor Torres, la única esperanza que todavía hoy me queda, y este es el caso, es la justicia, porque han demostrado los 2 grandes partidos, unos y otros, que su estrategia política, unos apretados por Vox, otros por señalar al PP, lo cierto es que los niños siguen ahí.
los 5.000 y tantos niños. Unos pendientes de derivación a través del decreto y otros por obligación ya del Supremo. Creo que los otros también van a tener que terminar obligados por los tribunales, porque ahora hay un decreto, que faltan 2 decretos más, o 2 desarrollos de ese decreto por aprobarse, reglamentos, lo mismo que la declaración de contingencia o de emergencia que se llama, para que empiece la derivación. Parece ser, las últimas noticias, que hay un acuerdo para que comience la derivación, pero es un comienzo forzado por un auto del Supremo que advierte de medidas coercitivas ante los responsables de que no se acaten sus sentencias, ¿no? Pues digo que como va mal, cuando al final tienen que hacerlo obligados por la justicia, me parece que no es precisamente solidaridad la palabra que mejor se ajusta. Lo que sí va a haber es un estrecho, como lo ha hecho desde ahora, seguimiento y tensión por parte del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la directora general y la consejera. Ojalá este verano comencemos a ver las derivaciones obligadas por el Tribunal Supremo. Pues don Pedro, nos tenemos que ir, muchas gracias, que lo que el viento se llevó en este caso fueron las actas, sí. Esperemos que alguien la encuentre. ¿Usted sabe lo que demuestra todo esto, Jorge? Algo que voy a repetir por si acaso hay elecciones pronto y si no de aquí a 2027. ¿Qué gallo nos cantaría si en lugar de Cristina Valido en solitario en el Congreso o yo y Javier Armas en solitario en el Senado lográsemos tener grupo propio con 3 o 4 senadores o diputados en el Congreso de los Diputados, solo con los votos del nacionalismo canario que nos abandona cuando son las elecciones generales? Algo tienen que hacer porque las encuestas que leí ahora último de este fin de semana seguían dándole solo un diputado a Coalición Canaria. Valentín Ollané, nos tenemos que ir también a don Pedro Martín. Nosotros mañana regresamos a la misma hora y no es una amenaza.